Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar La experiencia que validó el cambio tecnológico, cómo un laboratorio transformó su producción con Liebre. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Francesca Bruno, formo parte del equipo de Import3 y hoy voy a estar moderando este encuentro. La idea de este webinar es compartir cómo la digitalización y la validación de sistemas están transformando la forma en la que los laboratorios gestionan su producción, sus datos y su calidad. Hoy vamos a abordar 3 temas. Primero, vamos a hablar sobre la validación de sistemas informáticos y la integridad de datos, aspectos claves para cumplir con las normas regulatorias y garantizar la calidad de la información. Luego, les vamos a presentar Liebre, nuestro registro electrónico de lotes, y cómo este está ayudando a los laboratorios a digitalizar y automatizar sus procesos. Y por último, vamos a conocer un caso real de implementación donde un laboratorio compartirá sus experiencias y los resultados obtenidos con Liebre. Al finalizar, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar sus consultas en el chat durante todo el evento. Esperen un segundo que voy a aceptar participantes. Ahí va. Ahora sí, seguimos. Hoy tenemos el gusto de contar con 3 oradores que conocen de cerca tanto la tecnología como la realidad operativa en los laboratorios. En primer lugar, la tenemos a María Laura Borsone. Ella es farmacéutica con un perfil único que combina experiencia de aseguramiento de calidad, validación de sistemas computarizados y digitalización de procesos y gestión de proyectos en industrias reguladas. Se destaca por aplicar herramientas de pensamiento crítico y metodologías ágiles, lo que le permite impulsar el cumplimiento normativo, optimizar la eficiencia operativa y fomentar la mejora continua en proyectos complejos y multifuncionales. En segundo lugar, también nos acompaña Luciano Tombasi, ingeniero industrial egresado del ITBA, que se desempeña en la industria farmacéutica desde hace unos 15 años y actualmente es el director de operaciones de Denver Pharma, laboratorio farmacéutico argentino especializado en la fabricación de productos biológicos, particularmente en el área de diabetes. Su laboratorio es el único fabricante nacional de insulina humana recombinante y análogos operando una planta modelo Cita en el Centro Industrial de Garín. Por último, lo tenemos a Leonardo Bleck, ingeniero en sistemas de información egresado de la UTN. Actualmente trabaja como consultor y líder de proyectos en Import3, desempeñándose en múltiples proyectos de automatización, digitalización y mejora de procesos en planta y en la industria farmacéutica hace más de 15 años. A todos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para comenzar, vamos a adentrarnos en un aspecto fundamental, la validación de sistemas. Le vamos a dar la palabra a María Laura, que nos va a contar cómo se aborda este proceso, lo que es clave para la integridad de datos y cómo la tecnología puede facilitar el cumplimiento regulatorio. Voy a dejar de Bueno, compartir, así puede compartir María Laura. vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Francesca, y bueno, gracias al equipo que me convocó para hablar de esto. Voy a compartir, un segundito, me voy. Díganme, a ver, si ahí se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, nada, me convocaron para hablar un ratito con ustedes de transformación digital. Y lo que vamos a hablar hoy son estos temas, ¿por qué validamos sistemas informáticos? Me pareció muy interesante la convocatoria porque es súper importante cuando nos embarcamos en procesos de transformación digital tener en cuenta que parte de ese proceso de transformación digital en entornos regulados es considerar la validación de esos sistemas que nos ayudan a digitalizar procesos. Entonces, vamos a hablar un ratito o repasar por qué validamos sistemas informáticos en entornos regulados, cuál es alguna de la normativa de referencia, elegí las que me parecieron más relevantes, cuáles son los beneficios de digitalizar en entornos regulados. Esto está muy relacionado con cumplimiento de integridad de datos y demás.
¿Cuáles son las consideraciones clave, a mi criterio, que está bueno tener en cuenta cuando estoy pensando en digitalizar procesos y más en entornos regulados, como farmacéuticos, veterinarios y demás? ¿Cuál es el equipo de trabajo de los procesos de validación? Y vamos a revisar un poquito específicamente pensando en este tipo de sistemas que nos convocan hoy, cuáles son los entregables de validación que tengo que considerar. Entonces, para empezar, repasar en por qué validamos sistemas informáticos en general. Bueno, podemos decir que validamos porque a través de la validación garantizamos, también con evidencia documentada, una operación reproducible y consistente de ese sistema. Esto no quiere decir que el sistema no va a presentar errores o fallas, simplemente las minimizamos. O sea, con esto de garantizar la operación reproducible y consistente, también estamos fomentando la minimización de posibles apariciones de fallas y errores. Hablaba de que además en este generar o demostrar la operación reproducible, generamos evidencia documentada, que es lo que acompaña al requerimiento regulatorio que nos solicita validar sistemas informáticos. Entonces, la evidencia documentada es el respaldo y la demostración frente a ese requerimiento regulatorio que realicé la actividad de validación. ¿Cuál es la normativa de referencia? La que me pareció más relevante mencionar. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta normativa. Me pareció que mencionar las guías GAMP era relevante. Las guías, como bien su nombre los dice, son guías internacionales en las que encuentro herramientas para tener buenas prácticas de validación o emprender buenas prácticas de validación durante todo el ciclo de vida de los sistemas informáticos o computarizados. Estas guías definen el marco para la validación, para la operación y el mantenimiento del estado validado. Recordemos que la validación no termina cuando termino el proceso de IQ o QIPQ, sino que después tengo que sostener en el tiempo esa foto que tomé en el proceso de validación. Y a pesar de que les decía que las GAMP son guías, está enmarcada en la regulatoria local, lo cual la hace fuerza de, digamos que la hace fuerza de ley. Es una guía que es muy reconocida a nivel global y que da estándares que nos permiten afrontar cualquier tipo de auditoría regulatoria. También está el anexo 11 de la GMP europea, que, digamos, tiene el mismo marco que las guías GAMP, simplemente que tal vez las GAMP tienen más detalle en el cómo hacer determinadas actividades en el ciclo de vida de validación de sistemas, y el anexo 11 tiene más lineamientos. Esa es la única diferencia, pero comparten el mismo marco. Y la normativa que acompaña siempre los procesos de validación y también lo que está relacionado con cumplimiento de integridad de datos es la 21 CFR parte 11. Esta normativa que nos guía, la 21 CFR parte 11, define en general requisitos que garantizan autenticidad e integridad de los registros electrónicos, las pistas de auditoría o audit trail y las firmas electrónicas. Podemos decir que esto está enfocado en la responsabilidad sobre las acciones que hacen las personas dentro de los sistemas. Entonces, a mi criterio es un complemento de las normativas que cité anteriormente. Y está bueno combinarlas porque ahí voy a tener cubiertas un montón de cuestiones dentro del proceso de validación. Y por otro lado, y mencionando o hablando de normativa relacionada con integridad de datos, podemos hablar de ALCOA o ALCOA++. Seguramente también todos ustedes están familiarizados con normativa relacionada con integridad de datos y ALCOA. Algunas de las que podemos mencionar son guías de FDA, de la EMA, de OMS. Y estas guías
dan lineamientos que nos ayudan a garantizar la confianza y credibilidad de los datos que genero. Estas guías aplican tanto a registros electrónicos como registros en papel. Hoy vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con registros electrónicos, por supuesto, pero está bueno mencionar que el alcance de las guías vale para ambos y que cada letra de la sigla de Alcoa representa un atributo que los datos tienen que cumplir para que sean confiables. Y todos esos atributos juntos definen que un dato sea íntegro en entornos regulados. Esta siguiente slide tiene que ver con lo que significa cada sigla de Alcoa. Lo voy a pasar rápidamente, voy a elegir algunas, porque bueno, también tenemos poco tiempo y además porque seguramente ustedes ya están familiarizados con esto, pero por ejemplo, la A de Alcoa es el principio de atribuible, que esto significa que yo necesito poder demostrar quién generó el dato. El de legible necesito poder demostrar o a través de ciertas, digamos, de implementación de ciertas cuestiones, yo necesito poder demostrar que el dato puede leerse incluso a través del tiempo. Y así cada letra de Alcoa le da una característica al dato. Y las guías relacionadas con estos principios nos van dando lineamientos de cómo hacer para cumplir o para cumplir con cada uno de estos atributos. Relacionando integridad de datos con beneficios de la digitalización en entornos regulados, podemos decir que el beneficio relacionado con integridad de datos es que digitalizar algo que se hace de manera manual reduce la posibilidad de aparición de errores humanos, es decir, evita el error que podamos tener en el momento del registro que puede pasar, el error que podamos tener en las transcripciones de datos. Además, el beneficio es que tengo la información en tiempo real, en el momento que estoy cargando la información en el sistema, la puedo visualizar, no necesito esperar que alguien complete un registro manual y demás. Tengo mayor trazabilidad en todo el ciclo de vida del dato. Me da la posibilidad, que esto me parece una de las cosas más valiosas de la digitalización, me permite la estandarización de procesos y así reducir la variabilidad que puedo tener en los procesos. Y todo esto genera eficiencia operativa. Tengo menos papel, menos retrabajos, menos tiempos muertos, menos errores y demás. Estos son algunos de los que se me ocurrieron para esta charla. Seguramente a ustedes después se les ocurren muchos más. ¿Cuáles son las consideraciones clave que tengo que tener presente en el momento de digitalizar? Bueno, por supuesto, lo que hablábamos, estandarizar los procesos, es decir, revisarlos, alinearlos, estabilizarlos antes de digitalizarlos, porque la validación no corrige lo que esté tal vez desordenado en ese proceso. Hay que revisarlos antes de la digitalización. Tener en cuenta cuestiones desde el requerimiento de usuario, la URS, tener en cuenta cuestiones de cumplimiento de integridad de datos, es decir, cómo el sistema me va a garantizar datos atribuibles, legibles, contemporáneos, tenerlo en cuenta, no perdamos de vista que lo que validamos cuando validamos son los requerimientos de usuario, lo que consideré que el sistema necesita hacer en mi ambiente de trabajo, o lo que el usuario consideró que el sistema necesita hacer en el ambiente de trabajo. También tener presente la redacción de requerimientos de usuario con enfoque de mejora continua, es decir, pensar el sistema no solo como reemplazo de papel, sino para optimizar o simplificar pasos. Esto está muy relacionado con esto de la estandarización de procesos, o sea, ver qué puedo mejorar en ese proceso para hacerlo más ágil. Usar el pensamiento crítico, cuestionar el proceso actual, detectar posibles riesgos, anticipar desvíos, y todo eso, por supuesto, tenerlo presente en el requerimiento de usuario para que después pueda ser parte de la validación. Y sí tener presente
en el requerimiento de usuario no solo lo que necesito para implementar, sino lo que voy a necesitar para el mantenimiento de ese sistema o de esa validación. Por ejemplo, no sé, futuras necesidades y demás. ¿Cómo están compuestos los equipos de trabajo en general para validación de sistemas? Sería un SME o sujeto experto en el proceso. En general, estas personas son personal del área dueña del proceso, o sea, del área del cual voy a digitalizar ese proceso, y son los que en general definen los requerimientos de usuario, requerimientos, porque aportan todo el conocimiento operativo para asegurar que el sistema esté alineado con la realidad productiva, es decir, que el sistema pueda cubrir lo que la realidad productiva necesita. IT, sistemas, el área de sistemas o infraestructura, que gestiona los accesos, la seguridad, los backups, los ambientes. Muchas veces necesitamos un ambiente de test y un ambiente productivo, porque vamos a ver cuando veamos los entregables de validación, en general el OQ o calificación de operación se hace en un ambiente de test y el PQ se hace en un ambiente productivo, y en general IT gestiona estas cuestiones, da soporte en el funcionamiento del sistema. También está calidad o QA, que asegura cumplimiento regulatorio, revisa la documentación, aprueba entregables. El área de validación de sistemas, o CCB, que lidera todo el ciclo de vida de la validación, ejecuta protocolos y también asegura el cumplimiento normativo. Un poco también tiene un gorro de QA. Tenemos al proveedor del software, que muchas veces también es el implementador, nos aporta conocimiento técnico sobre el sistema, a veces también nos entrega documentación del ciclo de vida, como especificación de configuraciones, manuales y demás. Puede realizar configuraciones, acompañar pruebas, también dar soporte junto con el área de IT. Y en general está bueno considerar en los procesos de digitalización, considerarlos como proyectos y que haya un project manager que coordine tiempos, tareas, comunicación entre áreas y que asegure el avance del proyecto. Muchas veces el rol de project manager lo tiene el área de validación de sistemas, pero está bueno considerar todos los tiempos del proceso de validación en los procesos de digitalización. Y hablando un poquito de la validación en la práctica, ¿qué entregables necesitamos pensar para los proyectos en general de validación y específicamente para este tipo de proyectos que nos convocan hoy? Es bueno planificar la validación, por supuesto, incluir información en el plan maestro de validación y en el plan de validación específico del sistema, definir requerimientos, como hablábamos, definir lo que necesito en mi requerimiento de usuario, y en general los entregables de validación suelen ser análisis de riesgo, protocolos y reportes de IQ, OQ y PQ. Puede ser que pueda utilizar algún protocolo que nos haya entregado el proveedor, un FAT o un SAT, para no repetir testeos. Esto en la última edición de las GAMP habla mucho de pensamiento crítico y de no repetir testeos, ver lo que nos puede ofrecer el proveedor y demás. Y para finalizar, bueno, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de estado validado, controles de cambio, desvíos, capas y demás, porque como les decía al principio, la validación no termina cuando termino mi PQ, sino que después tengo que sostener en el tiempo toda la foto que tomé en ese momento. Y eso lo hago a través de controles de cambio, desvíos, capas, tickets, de la herramienta de tickets de IT, a través de las actualizaciones o release note que nos entrega el proveedor y demás. Y hasta acá he llegado. Genial. Bueno, muchas gracias, María Laura, por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a Leonardo Pelec, que les va a presentar Liebre, nuestro sistema de registro electrónico de lotes, una herramienta desarrollada por Import3 para digitalizar procesos productivos y garantizar una trazabilidad total. Buenos días a todos.
Acá me presento, Leonardo Belec, y como recién estaban mencionando, vamos a trabajar un poco la solución Liebre para la digitalización de los batch record. En este caso vamos a comenzar un poco conociéndonos, cuál es nuestra historia, de dónde venimos, qué soluciones ofrecemos, con qué laboratorio ya hoy en día trabajamos, cómo trabajan hoy algunos laboratorios y cuáles son las limitaciones de la forma de trabajo actual, los desafíos en control, trazabilidad y calidad, qué es lo que vamos a aportar implementando un sistema de Electronic Batch Record, por qué con Liebre esto va a ser diferente, cuál es la arquitectura y algunos de sus módulos y funcionalidades del sistema. Bien, ¿quiénes somos? Somos una consultora que se fundó ya en 2006 y ya nuestro equipo trabaja hace más de 30 años dentro de lo que es la informática industrial, en procesos de implementación de soluciones tecnológicas y en particular nos dedicamos mucho a lo que es la industria farmacéutica. Somos partners de QAD, MyLIMS, EQMS y tenemos certificaciones en ISO 9001-2015 con IRAM. Nuestras soluciones se basan en un amplio espectro, desde la gestión administrativa y financiera, gestión de lo que es la cadena de abastecimiento, gestión de cambios y versionado, todo lo que refiere a fórmulas y rutas, Workbench, planeamiento de la producción, automatización de lo que son las centrales de pesadas con sistemas dentro de las áreas, automatización de depósitos y producción y soporte de cambios y auditorías. Y ahí tenemos nuestros productos. Para lo que es el sistema WMS o de depósito, tenemos Autodev. Para el sistema de fraccionado tenemos QBalance. ERP, comercializamos QAD. Sistema LIMS con MyLIMS. Y para lo que es la gestión del batch record electrónico, Liebre. Algunos laboratorios con los que trabajamos, esto también es importante destacar que no tenemos solo presencia en Argentina, sino en otros países, todo lo que es Sudamérica, de manera que nuestra presencia no es solamente en Argentina. Estamos en Paraguay, Brasil, Uruguay. Ahora, ¿cómo operan hoy los laboratorios? ¿Cuál es nuestro punto de partida y dónde es lo que nosotros atacamos? Nosotros arrancamos por documentaciones sumamente papelizadas, procedimientos escritos y distribuidos en papel, documentos de fraccionamiento escritos a mano, controles de proceso realizados en formularios totalmente a mano, documentación de análisis de calidad, también muchas veces basadas en registros manuales, luego pasados a una carpeta, de ahí impresos en algún sistema. ¿Qué es lo que todo eso significa hoy en día para un laboratorio? De acuerdo al tamaño de producción, pueden ser 500 o 10.000 carpetas, de acuerdo al tamaño y la cantidad de lotes que produzcan por año. ¿Qué es lo que va a significar? Obviamente, archivos externos para almacenar, el uso excesivo de papel, tiempos desperdiciados en documentación manual, excesivos controles visuales de documentos y muchas fallas que van a prevenir, van a ser propias de la gestión manual de todo esto. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos a nivel de control y garantía de calidad? La trazabilidad, los errores en transcripción de datos. Siempre vamos a tener una transcripción desde un dispositivo a un papel con la posibilidad de error. El espacio físico para almacenar todos los registros, tiempos y falta de organización porque hay que ir a buscar carpetas, llevarlas de un lado a otro. Obviamente, todos los procesos de aprobación de las versiones de los nuevos batch, las dificultades para generar todo lo que son análisis, tendencias históricos. Si hoy lo pasamos en un papel, es muy difícil, hay que ir extrayendo uno por uno todos los datos para después poder hacer análisis. Y obviamente esos análisis van a ser en hojas de cálculo donde de nuevo, por transcripciones, vamos a poder tener nuevamente errores y muchos tiempos perdidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a solucionar con Liebre y cuáles son los beneficios de implementar un EBR? Pasar a tener 100% de los lotes documentados electrónicamente.
reducir en lo posible 0% de transcripciones manuales. Reducir hasta el 95% del uso del papel en los batch record. Tendremos una impresión de una carátula, una lista de materiales para hacer un control, para llevar de un área a otra, pero ya no vamos a tener toda la carpeta viajando de un sector a otro. Una reducción de al menos un 30% en los tiempos de llenado de datos. Si vamos a tomar toma de datos directos del sistema o de un dispositivo, todos esos tiempos van a mejorar nuestros tiempos de llenados antes manuales. Vamos a reducir al menos un 90% los tiempos de búsqueda históricos. Lo que antes nos representaba ir a buscar una carpeta, ahora pasa a ser entrar al sistema y buscar el registro que estamos en búsqueda. La reducción drástica también en los tiempos de revisión de batch record. Vamos a pasar de una revisión exhaustiva de tiempos, valores, límites, registros que se hayan generado, a hacer un control de qué alertas hubieron o qué desvíos hubieron de la planificación original. Si uno define un batch record con límites, por ejemplo, temperatura, presiones, y se van cumpliendo, no hay y el sistema, obviamente, en este caso Liebre, valida esos registros, lo que vamos a reducir es la falta de necesidad de tener un control de eso y poder desviar, ahora sí, la importancia de revisión a los datos críticos del proceso. Obviamente vamos a asegurar integridad de datos y vamos a tener un cumplimiento regulatorio de todo lo que es CFR 21 parte 11 y normativas del ANMAT. Entonces, como beneficios del uso del Liebre, vamos a tener datos confiables, decisiones mucho más ágiles, trazabilidad total, eficiencia productiva, entrega puntual, porque ya no vamos a tener un movimiento de una carpeta de un lugar a otro, y obviamente todo esto nos va a representar directamente una reducción de costos. Ahora bien, cuando vamos a implementar, ¿cómo hacer este proceso de una implementación de un Electronic Batch Record, en este caso el Liebre? Vamos a arrancar por una transformación digital donde vamos a pasar de un papel a un sistema digitalizado. Fase número 1. Y luego con el tiempo vamos a ir incorporando, automatizando, integrando otros sistemas. Esto tiene que plantearse dentro de un plan estratégico, un plan que tiene que abarcar esta etapa temprana de transformación digital hasta la automatización e integración a otros dispositivos, sistemas para obtener los datos. Y ahora, ¿con qué podemos integrar? En este caso, Liebre. Liebre es un software que permite la integración a múltiples sistemas externos. Por empezar, vamos a tener al ERP, obtener datos de órdenes de producción, a sistemas de pesadas, obtener qué pesadas se realizaron, a los sistemas de WMS, para obtener los lotes enviados a producir, vencimientos. Podemos tener una conexión a los sistemas LIMS para enviar cuáles fueron las muestras que se fueron tomando y poder recibir luego la aprobación de las mismas. Y obviamente todo lo que refiere al piso de planta, los sistemas SCADA, HMI, DCS, controladores, todo eso se puede conectar al sistema de Liebre. Obviamente, como les mencionaba, una primera etapa va a ser la digitalización y una segunda etapa vamos a trabajar en lo que es la integración. Obviamente, al ERP va a ser de las primarias, pero a otro sistema, por ejemplo, una SCADA o un HMI, se puede hacer en una segunda etapa. Y esto se debe a que Liebre tiene una arquitectura escalable. Tenemos una integración que nos permite la escalabilidad. Entonces, vamos a arrancar con una conectividad primero al ERP, luego podemos seguir con un sistema de MyLinks, por ejemplo. Después podemos trabajar con los sistemas de logística, los sistemas de manufactura, sistemas de fraccionamiento, e ir integrando de forma escalada. No es necesario trabajar todo en una primera instancia. Todo esto, ¿por qué? Porque obviamente vamos a trabajar, y hay un trabajo en conjunto con el laboratorio en generar que todos estos distintos sistemas satélites se conecten a la red de la empresa. Ahora bien, Liebre. Cuando hablamos de Liebre, ¿qué estamos hablando? ¿Qué grandes módulos tenemos en Liebre? Por empezar, vamos a tener un módulo de configuración donde vamos a trabajar
todo lo que refiere a definición de parámetros, procesos, usuarios, una definición documental donde vamos a armar el master batch record, donde vamos a definir todos los bloques del documento en forma digital. Eso luego pasamos al módulo de ejecución, donde vamos a tomar una orden de el ERP y lo vamos a pasar a ejecutar y vamos a ir llenando los valores. Y por último vamos a tener el sistema de reporting, donde vamos a tener informes, análisis estadísticos, generación de documentos para presentar en auditorías. Vamos a poder trabajar ahora sí en análisis de datos para generar todos los KPI que necesitemos. Y de esa manera trabajar en una retroalimentación de los datos hacia hacia de nuevo la producción. Cuando hablamos de configuración, obviamente estamos hablando de todo lo que refiere a gestión de usuarios, la gestión de roles y permisos, de accesos, de revisiones, de supervisión dentro de lo que es un documento, siempre teniendo en cuenta, de nuevo, que el sistema EBR reemplaza al papel superándolo en las cualidades. No vamos a perder funcionalidad, siempre vamos a estar agregando un nivel extra de información a lo que ya tenemos existente. Luego vamos a tener todo lo que es el layout de la planta, las líneas de producción, las áreas, recintos, los equipos, los herramientales. Vamos a poder tener ahí, gestionar también la validez de los equipos, y su estado, si están en uso, si están las limpiezas vencidas. Vamos a poder controlar muchas de sus características y su estado vivo. Bien, si hablamos ahora de lo que es la definición documental del Master Batch Record, ¿cómo funciona Liebre? Liebre, si uno tomara acá, tenemos ejemplo una hojita acá con distintos bloques. Cada bloque, digamos, cada parte del documento, que hoy tenemos un papel con 500 hojas, pasa a ser un paso. Entonces, en esta hoja tendríamos, por ejemplo, 3 pasos. Distintos pasos, pasos que refieren a un texto, a una conformidad, a un checklist, a un ingreso de material, distintos tipos de pasos que se manejan dentro de lo que es Liebre. Todo ese conjunto de pasos van a generar una operación que en su totalidad fue la habilitación de una línea, una habilitación que refirió a varios pasos. Y todas estas sumas de operaciones van a generar un legajo de un producto, que a su vez se versiona, y está versionado se revisa y se aprueba, tiene vigencias, tiene tiempos de uso. Luego tenemos, por ejemplo, también lo que es la gestión de imágenes, imágenes predeterminadas, todo lo que refiere al arte. Hoy en día uno puede registrar estas imágenes para ayudar y que el proceso en la línea de producción sea lo más seguro posible. Y todo esto también, de nuevo, es validado y es versionado. Ahora, cuando pasamos al diseño de las operaciones, como les comentaba, una operación va a tener un conjunto de pasos, por ejemplo, en este caso un checklist que va a ser de tipo lógico, va a ser de tipo numérico, o de valores aceptados, o un tipo de fecha. Todos estos registros que luego son firmados hoy en día en papel pasan a ser sistematizados dentro del diseño. A su vez, estas distintas operaciones van a pasar a sumarse, generando lo que es ahora sí un procedimiento, un master batch record en su totalidad. ¿Y qué es lo importante en esto? No solo estamos diseñando un máster a nivel documental, sino también le estamos definiendo una predecesión. Establecemos un orden en las operaciones. Por ejemplo, a partir de una habilitación podemos ingresar materiales. A partir del ingreso de materiales podemos empezar a hacer un proceso de elaboración. Ese orden obligatorio dentro de un proceso tan riguroso como es el farmacéutico, se puede asegurar con el uso de Liebre. En cuanto a lo que les mencionaba de aprobación, obviamente tenemos el circuito que corresponde a un redactor, un aprobador y un revisor, mediante el cual nos aseguramos que este flujo nos dé la seguridad de que el documento salga en formas correctas, que puedan tener un sistema de mensajería para ir corrigiendo y mejorando los documentos,
todo gestionado directamente desde la misma aplicación. Y ahora, una vez que entran, por ejemplo, a probar, poder ver qué cambios hubieron, qué se modificó realmente desde el mismo sistema, mejorando también ahí los procesos de revisión y de aprobación de los cambios. Si vamos a lo que es el flujo de ejecución, vamos a arrancar desde un máster aprobado. Ese máster aprobado se va a liberar en un proceso de una orden de producción, va a tomar los pasos definidos, vamos a ir firmando y cerrando las distintas operaciones y de esa manera iremos avanzando en todo el proceso. Podemos registrar imágenes, vamos a tener controles de procesos, registros de desvíos y observaciones, firmas con supervisores, por ejemplo, obligatorias, el registro de los operarios que participan de los procesos, podemos discriminarlos por turnos, saber qué tiempo de permanencia tuvieron, por ejemplo, dentro de un recinto, dentro de un área controlada, por ejemplo. Y a su vez podemos tener obviamente la verificación de que todos estos pasos se hayan cumplido para ir avanzando en el proceso de producción. A partir de haber completado todo, podemos emitir el protocolo final con una firma digital autorizada y esto nos va a generar también la finalización del lote emitiendo rendimientos totales, verificando el correcto uso de los materiales. Acá tenemos, por ejemplo, una pantalla de lo que es la ejecución, donde vemos una orden de trabajo que ya se finalizó en estado verde, porque ya se finalizó y se puede revisar. Una orden comenzada, una orden que tiene un poco más de ejecución, con toda la información crítica, donde el usuario, el operario ingresa, y al ingresar lo que va a ver son todas las distintas operaciones, su estado de operación, y a su vez lo que va a ver también es una gráfica de lo que les mostraba antes, todas las operaciones y su relación y cómo éstas van finalizando y completándose. De nuevo, vemos estados de las operaciones y esto nos permite ir completando ese documento que hoy es un papel, pasarlo a formato digital. Acá vemos, por ejemplo, una pantalla donde tenemos una declaración de producción, donde vamos a generar los rótulos de la producción realizada. Y a su vez vamos a tener también, para finalizar, por ejemplo, en este caso, un control, por ejemplo, del área de garantía para hacer un chequeo de que todo el proceso se haya completado de forma correcta, verificando puntos críticos. Nosotros lo que siempre marcamos es que lo importante es observar primero que no haya habido un desvío y a partir de eso, bueno, controlar los puntos críticos, algún control de proceso, algún control de habilitación o de liberación de una materia prima para el uso, o una aprobación y hacer esos controles críticos. De esta manera se cierra lo que es el batch record y tenemos el documento preparado para poder ser presentado, por ejemplo, a algún ente que nos lo solicite. Bien, y con esto un poco recorrimos ahí los distintos módulos y el flujo de la ejecución del sistema de Liebre. De nuevo, el tiempo es corto, pero si alguno después de todo esto necesita ver más información, pueden también solicitarlo. Genial, bueno, muchas gracias Leonardo por tu presentación. Para los que se conectaron un poco más tarde, les queremos avisar que si tienen alguna consulta, que la escriban en el chat y después más tarde las vamos a responder. Ahora sí, para cerrar, vamos a escuchar un caso real de implementación. Le vamos a dar la palabra a Luciano Tombasi, quien nos va a compartir un poco de cómo fue el proceso de adopción de Liebre en su laboratorio, qué problemas buscaban resolver y qué resultados están viendo tras la digitalización de sus procesos. Bien, gracias Francesca. Bueno, mi nombre es Luciano Tombasi, yo soy director de operaciones de Denver Pharma. Fui invitado para contarles un poco de lo que resultó nuestra experiencia de implementación de Liebre. Fundamentalmente los problemas que nos motivaron a la búsqueda de una solución, supongo son los mismos que ocurren en otros laboratorios y están principalmente asociados a tiempos cada vez más extensos en la revisión de documentación en papel,
y adicionalmente a la creación de estructuras dentro de las mismas áreas de manufactura enfocadas en generar una primera revisión de esa documentación antes de que la misma pase a garantía. Obviamente estos son tiempos adicionales, tiempos muertos en los cuales la mercadería no está liberada y no se puede comercializar, y costos ocultos asociados a generación de estructura que hoy puede estar abocada a temas con mayor interés, que son hoy por hoy muchos, sobre todo en garantía de calidad. Así que bueno, buscando una solución a esa problemática es que nos abocamos a la tarea de la búsqueda de una solución de bache récord electrónico. Encontramos en el camino de esa búsqueda algunas soluciones de empresas ya multinacionales, soluciones muy grandes que no se acomodaban a nuestros requerimientos técnicos ni presupuestarios. Y bueno, de la mano de un colega me presentaron a Liebre. Yo ya los conocía a Inks3 por haber evaluado otras soluciones que ofrecían, orientados más a lo que es aplicaciones de pesadas, de central de pesadas. Y bueno, en esta oportunidad me mostraron un poco el producto, me pareció muy interesante, les planteé el desafío de parametrizar un producto en nuestra planta y bueno, lo logramos hacer con éxito, y ahí fue que decidimos empezar ya un proyecto de implementación con la línea de líquidos orales. Para ponerlos en contexto, en nuestra planta fabricamos cerca de 1,5 millones de unidades de tratamiento mensuales en productos principalmente sólidos orales, comprimidos, cápsulas rígidas, líquidos orales, semisólidos, oftálmicos, gotas oftálmicas, inhaladores. En fin, tenemos una variedad bastante interesante de formas farmacéuticas y pensamos que era un buen desafío empezar por la línea de líquidos orales. Era una línea que teníamos 4 productos, entendimos que era crítico parametrizar la totalidad de los productos de una línea de proceso, con lo cual teníamos que seleccionar una línea que no tuviese tantos productos para configurar. 4 nos parecía un número razonable, y bueno, en aproximadamente unos 4 meses de trabajo parametrizamos la totalidad de la línea, desde lo que es la elaboración, fraccionamiento y acondicionamiento o empaque. Liebre comienza desde que se ingresan a producción los materiales ya fraccionados en central de pesadas, es decir, levanta todos los datos fraccionados en otro aplicativo que tenemos operando en planta. Es un aplicativo que tiene las balanzas de fraccionamiento conectadas. A partir de los pesos determinados por las balanzas, genera los rótulos correspondientes y genera un reporte de ensamble, y esa mercadería, para iniciar el proceso de manufactura, ingresa a producción. Ahí es donde toma la posta Liebre. Y bueno, tal como describió Leonardo, no puede generar la lectura, más que puede, se ve obligado a generar la lectura de todos los bultos asociados al proceso de elaboración. Tiene que habilitar líneas para los cuales tiene que hacer el scan de los equipos, en donde se valida el estado de limpieza de esos equipos y la vigencia de limpieza de los mismos, así como el área. Tiene que asociar operadores, y bueno, tiene que seguir las instrucciones tal como hoy sucede con el papel. Les estoy por ahí contando demasiado porque no es ni más ni menos que lo que hoy pasa en papel. Uno va cargando datos en la tablet. En un momento, o sea, fue una definición que tuvimos que tomar, que íbamos a manejarnos con tablet, con estaciones físicas de trabajo fijas, y encontramos que las tablets eran una opción interesante, no solo por la portabilidad física de la estación, sino también porque nos permitía una fácil integración con tarjetas NIC para identificación, que fue la tecnología que terminamos seleccionando para, perdón, no NIC, NFC, para la firma digital asociado a los registros del proceso.
Es decir, el usuario se loguea con una contraseña, pero a partir de ese punto no es necesario que cargue, al menos no en nuestra parametrización, que cargue en cada paso nuevamente la contraseña, sino que la firma digital se da con el escaneo de una tarjeta, que sí es a título personal de cada operador, y eso reemplaza la firma en papel que hoy existe en el batch. Bueno, la realidad es que la experiencia fue muy buena de implementación, se cumplieron relativamente bien los tiempos que estábamos esperando, y bueno, la realidad es que hoy estamos manteniendo un paralelo en ambos sistemas porque estamos en proceso de validación de Liebre, lo que nos permitiría articular directamente el proceso exclusivamente vía digital, vía Liebre. Como esa etapa todavía no está concluida, lo que estamos haciendo es un paralelo. En ese paralelo también nos está permitiendo terminar de ajustar los últimos detalles del proceso, y algunas de las decisiones, un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Laura, asociado a la validación del proceso que seguimos, fue en el URS definimos que la validación se iba a dar por etapas, al igual que el proceso de implementación. Algunas de las decisiones estratégicas que tomamos fue prescindir de integraciones físicas con equipos. A lo que voy con integraciones físicas, por ejemplo, la toma de peso de un reactor, y bueno, se podría integrar con Liebre. Por ahora lo que estamos haciendo es mantener el registro escrito dentro de Liebre, es decir, el tipear un peso determinado por una celda de carga en Liebre. Esa celda de carga se podría conectar directamente a Liebre y poder levantar el peso y poder reducir errores humanos. Lo que esperábamos encontrar en ese camino era la necesidad de validar todas esas interfaces, y entendíamos eso nos iba a llevar bastante más tiempo. Entonces lo que consideramos como estratégico es arrancar en una primera etapa manteniéndonos un poco más limpios de interfaces, y en una segunda etapa sí avanzar sobre la validación de esas interfaces. Creo que eso también fue una decisión importante para alcanzar los tiempos de implementación que originalmente estipulamos. De otra forma hubiese sido bastante más complicado. Pero bueno, esa fue un poco nuestra experiencia en la implementación de Liebre. Bueno, Luciano, muchas gracias por compartir tu testimonio y por estar acá participando. Em, Ahora sí, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Vi que en el chat escribieron algo. Gabriel escribió, bueno, si la grabación va a estar compartida o si se va a poder acceder luego. Sí, les vamos a mandar una encuesta para que completen, y luego de que completen esa encuesta les vamos a mandar la grabación, la presentación también que utilizamos en este webinar, y también preguntas si todos los cambios o movimientos que mostramos se pueden exportar en un reporte o documento o emitir un certificado o una etiqueta para los depósitos. Creo que esta pregunta va para Leonardo. Ahí está, ahí estoy. Bueno, todo lo que refiere a los cambios o movimientos que se van generando dentro de un proceso quedan obviamente registrados en el histórico, y al momento de finalizar una producción se puede generar obviamente el control de todo el proceso. Es un control directo desde la misma aplicación, o puede generarse un documento a exportar, digamos, a utilizar en forma externa, donde figuran todos los datos críticos o más importantes, ¿no? Si estamos ante una auditoría y queremos presentar o nos solicitan un documento, se puede generar ese PDF, que es un PDF, por así decirlo, resumen del documento a presentar, y a su vez esos documentos, al finalizar todo el proceso de producción, por así decirlo, la liberación del área productiva o de garantía a partir del control de la producción, se firma digitalmente, y esa firma nos asegura de que después no sea modificado el documento.
Acá hay otra pregunta de Arnaldo. ¿Ustedes proveen la documentación de validación del sistema como la ejecución de la misma? Bien, lo que refiere a validación de sistemas, nosotros no nos autovalidamos, sí colaboramos con lo que es el proceso de validación, con la documentación necesaria requerida para la validación del sistema, pero no podemos ser validadores del sistema que proveemos. Sí hay una colaboración activa de nuestra parte para que puedan validarlo. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, ahí las dos preguntas de Sebastián. Eh, si el sistema maneja lo que es la formulación y cálculo de potencia. Nosotros hoy en día, por ejemplo, con lo que es SAP Business One nos integramos, no hay, digamos, respondiendo, arrancando por la segunda parte. Con respecto a SAP Business One, sí, nos integramos sin ningún tipo de problema. Con respecto a lo que son los cálculos de potencia, hoy en día nosotros desde Libre no lo hacemos. Sí, lo que hay que hacer un análisis un poco más detallado. Si hoy no tienen, por ejemplo, sistemas de fraccionados, nosotros tenemos lo que es Qbalance, que sí hace el cálculo de potencia. Liebre no es la gestión documental. Si necesitaran, digamos, lo que es el cálculo de potencias y formulación, eso son otros módulos. En este caso, por ejemplo, podría ser Qbalance, que es el sistema de fraccionado donde ahí sí se calculan las potencias para determinar, obviamente, qué cantidad de poner de lo que son los APIs y los excipientes. Bien, Gabriel ahí también pregunta respecto a las Perdóname, etiquetas. Sí, Leo, para aclarar, sería bueno comentar, nosotros tenemos SAP Business One en Denver, es decir, Liebre hoy se integró con el mismo ERP que pregunta Sebastián. Nada, como para comentarle me parece interesante ese punto. En nuestro caso, como le describiste, el cálculo de potencia lo realiza la aplicación de pesadas y recién a partir de ese punto toma la posta Liebre. bien, después respecto a las etiquetas para rotular materiales de depósito, emiten con sistema. Sí, nosotros al generar, digamos, en las distintas etapas del sistema puede definir etapas de producción, inclusive etapas intermedias. Esas etapas intermedias, por ejemplo, en un proceso de un sólido donde hay una primera etapa de compresión y después esto va avanzando, digamos. Si nosotros, por ejemplo, un comprimido, recién comprimido, digamos, ese núcleo lo queremos rotular porque por un tiempo de proceso va a demorar más tiempo, pueden rotularlo, y ahí diferenciamos inclusive lo que nosotros necesitamos rotular e informar al ERP. En este caso podría ser un SAP Business One o no, de manera de poder identificar en una primera instancia o identificar y a su vez también dar esa información a SAP para que se genere ese inventario y después puedan continuar con las siguientes etapas, ya fuera del ambiente productivo y ya más bien de venta del producto terminado o de un semi elaborado para pasar a su siguiente etapa de, por ejemplo, eh, blisteado, estuchado o la etapa que le corresponda siguiente. Bien, siguiente pregunta. Ahí Fernando pregunta, tiempos de implementación en Denver. Ahí nosotros siempre hay que tomar en cuenta mucho a ver el tipo de producto, la complejidad que tiene ese producto, lo que es una implementación, si uno iría a algo totalmente, digamos, alguna línea en particular, podríamos estar hablando de unos 6 a 8 meses. De nuevo, hay que evaluar muchas variables en los procesos, ver qué documentaciones tienen para poder evaluarlo más en detalle, pero podríamos tomar
entre un 6 y 8 meses como una implementación de una línea, la primera línea, digamos, porque ahí hay también una curva de aprendizaje del uso del sistema importante. Sí, acá para aclarar, Leo, definitivamente el mayor trabajo en estos proyectos de implementación está en, de alguna manera, parametrizar lo que son en muchas empresas años de laburo en un Word o en un Excel, redactando un registro maestro de lote, a reparametrizarlo dentro de Liebre. Eso, bueno, obviamente no es automático y es a lo que se le vuelcan muchas horas de consultoría para poder lograrlo. Y como mencionaba Leo, depende en gran medida del punto de partida, es decir, un batch record complejo, por ejemplo, un sólido, probablemente lleve mucho más tiempo que, no sé, una solución oral. Por lo cual generalizarlo es difícil. También va a depender de la cantidad de productos que estemos hablando. En nuestra planta nosotros fabricamos cerca de 70 productos distintos. Ya tenemos asumido que eso va a ser un trabajo probablemente para abarcar toda la planta. Estamos hablando de por lo menos 2 años. Por eso me parece que es interesante este tipo de proyectos plantearlos de forma modular. Bien, y ahí algo, Luciano, que ya que estamos ahí en modo conversación, creo que también es bueno que se entienda que muchas veces no es solo pasar a un registro papel, sino también hay cambios de procesos o hay procesos que a partir de la revisión en el proceso de digitalizarlo se observan cambios necesarios o que históricamente no se hacían y bueno, se llega a una instancia donde esto no lo podemos pasar de esta manera y se mejora a nivel de proceso. Entonces hay una tarea que no es solo implementación, sino también de mejora de los procesos que muchas veces se dan en estas instancias. Totalmente. Bien, ahí hay otra pregunta más de Gabriel en cuanto a la integración del sistema de calidad, laboratorios como MyLIMS o otros sistemas. Nosotros lo que es Liebre es sumamente, digamos, adaptable a poder integrarse a distintos sistemas. O sea, el punto de partida es, obviamente, Liebre, su core y toma de información del ERP, por ejemplo, para toma de información de órdenes de producción o declaración de producción. Luego, todo lo que son otros sistemas, ya sea un sistema MyLinks, como un sistema dentro de la planta, sensores o lo que sea, digamos, eso es, por así decirlo, un incremental en el proceso. Se pueden ir agregando, digamos, interfaces a sistemas o a dispositivos, de manera que ahí no hay problema. Obviamente, mientras estos sistemas tengan la posibilidad de conectividad, digamos, externa. Siempre decimos, una balanza de por sí con el puerto de conexión es buenísimo, pero si en el recinto no tenemos conectividad a la red, va a ser una necesidad cubrir primero del lado de ingeniería y después una vez que tengamos resuelta la problemática del lado de ingeniería y ya la balanza esté disponible en la red, vamos a poder continuar con la toma de esa información dentro del sistema. Genial, bueno. Por ahora veo que no tenemos más preguntas. Obvio que si alguien tiene una pregunta, puede escribirla. Bueno, esperamos que este webinar les haya dado una mirada clara sobre cómo la transformación digital y la validación de sistemas pueden potenciar la eficiencia y la calidad de los laboratorios. Si quieren conocer más sobre Liebre o coordinar una demostración personalizada, pueden contactarnos en nuestra web. Acá les dejamos la web y nuestro mail para que se contacten. Muchas gracias nuevamente por participar y que tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Chao, Hasta luego, gracias. chicos. Hasta luego. Abrazos. Gracias.